Hola, mi nombre es Jennifer Alejandra Silva Muñoz, integrante de uno de estos equipos del proyecto del segundo parcial, titulado como La visión de los vencidos. Hoy les vamos a presentar 4 capítulos, así que pues mi equipo está conformado por Velasco Hernández Teresa Monserrat, Chi Fernández Alexander, Casas Flores Cristian David y Mercado Vázquez Sonia Nayeli, y su presentadora Silvia Muñoz Jennifer Alejandra. Así que comencemos. El primer capítulo que les presentaremos es el del presagio de la Avenida de los Españoles, presentado por mi compañera Montserrat Velasco. Presagio de la Avenida de los Españoles. En los primeros capítulos se puede ver narraciones de los indígenas antes de la llegada de los españoles, hasta el final de México Tenochtitlan, mientras que en los últimos capítulos son acerca de la conquista, los cantares tristes. Los textos van en secuencia durante la conquista, donde muestra más la perspectiva de los indios nahuas que los mismos hechos históricos. Se muestran las ideas de los indios tlaxcaltecas aliados de Cortés sobre los mexicas y moctezumas antes de la conquista. Los informantes de Sahagún tienen una serie de presagios donde en el primer presagio funesto muestran una perspectiva 10 años antes de la llegada de los españoles, donde el más importante para ellos era la visión de los astros como la luna. En el segundo presagio se muestra un gran incendio. Cuando creían estar por acabar con las llamas, éstas se avivaban más. Durante el tercer presagio muestran el no haber podido acabar con las grandes llamas que arrasó con uno de sus templos, creyendo ellos que había sido el sol. En el cuarto presagio hubo una gran supuesta lluvia de fuego que arrasó con todo. En el quinto presagio da a entender que fue un volcán y no el sol el culpable de todo. Durante el sexto presagio hay un nuevo renacer de la ciudad. En el séptimo presagio es la llegada de los españoles a Tenochtitlán y la confusión de Moctezuma y los mexicas. En el octavo presagio se muestra el miedo y confusión de los mexicas por los monstruos de 2 cabezas y un solo cuerpo que en realidad eran los españoles en sus caballos. En 1517 comenzó la conquista de los españoles al imperio azteca. En el segundo prodigio hay una explicación de lo que sucedió en el templo de Huitzilopochtli. En el tercer prodigio fue la caída de un rayo en un templo que acabó con todo. En el cuarto, habiendo sol, hubo una lluvia de cometas que iban de occidente a oriente, sorprendiendo y confundiendo a todos. En el quinto prodigio muestra que la explosión del volcán alteró las aguas de la laguna, haciendo que se inundara algunas casas. En el sexto prodigio es el renacer de la ciudad. En el séptimo prodigio encuentran una ave extraña y hermosa que hace que Moctezuma tenga una visión de lo que se avecina. En el octavo prodigio tenían ciertos acercamientos a los españoles que ellos veían como monstruos. Hubo muchas señales en Tlaxcala antes de la llegada directa de los españoles, ellos creyendo que eran dioses que habían bajado del cielo. Al fin de cuentas, se supo quiénes eran en realidad esos seres extraños de 2 cabezas y un solo cuerpo. Hola, mi nombre es Nayeli Mercado y hoy les hablaré un poco sobre el capítulo Cantos Tristes de Conquista del libro Visión de los Vencidos por Miguel León Portillo, referente a Literatura 2 de cuarto cuatrimestre. Como bien lo menciona el título, estos son 4 cantos diferentes o bien estrofas de uno mismo, escritas en versos donde nos relatan lo triste que fue para los aztecas la conquista de México Tenochtitlan. Estas son provenientes de la colección Cantares Mexicanos escritas en 1523, aunque este dato no se sabe con. Primer canto. Se ha perdido el pueblo mexica. Canto de nostalgia. Hace referencia a cómo se veía a los mexicas abandonar sus hogares porque estos ya tenían nuevos habitantes. Segundo canto. Los últimos días del sitio de Tenochtitlan. Ciertamente es más transparente ya que habla con cierta censura la agresividad que se vivió, la expansión y matanza de su raza. Tercer canto, la ruina de Tenochas y Tlatelcas. Describe cómo salieron a combatir los aztecas y se les vio a desvanecerse. Cuarto canto, la prisión de Cuauhtémoc. Como bien lo dice el título, nos relata cómo fue ver que se llevaran a Cuauhtémoc, así como varios juegos de palabras interesantes que emplean sobre los prisioneros de la época. Como pensamiento personal, sinceramente son textos que reflejan y transmiten no únicamente tristeza, sino también ansiedad e impotencia, o al menos a mí sí, ya que puedo sentir que al ver que eran más y estos arrasaban con su pueblo y después de compartir
y perder gran cantidad de pobladores, no tuvieron más opción que entregarse y sin duda rendirse ante estos fue triste, pero no tuvieron otra salida. Mi compañero Cristian Casas presentará el regreso de Cortés Sucedió la hace noche. más de 500 años, entre el 30 de junio y la noche del 1 de julio de 1520. Las tropas del conquistador español Hernán Cortés y sus aliados indígenas sufrieron una de las peores derrotas. Cientos de ellos fueron masacrados y otros tantos murieron ahogados en las acequias junto a sus caballos. Y su botín se perdió en las aguas de Tenochtitlan. A Cortés y otros capitanes se dice que se les saltaron las lágrimas de los ojos. Debido a esto se le conoce como la Noche Triste. Tras una breve batalla entre totonacas y aztecas, en la que murieron 7 soldados de Cortés, este mandó apresar a Moctezuma. Cortés tuvo que irse, así que dejó a Pedro de Alvarado en compañía de 80 soldados con la misión de que debían proteger al prisionero, para asegurarse así de la neutralidad de los nativos. Pero Alvarado, creyendo que los nativos estaban preparando una rebelión, atacó con ferocidad a los indígenas que estaban celebrando el festival del mes Toxcal y provocó una enorme masacre. Cortés regresó, y tratando de calmar los ánimos, hizo que Moctezuma se asomara por un balcón de su palacio y les mencionara a su pueblo que debían de retirarse. Pero estos, ante la supuesta complicidad del emperador con los españoles, le arrojaron piedras y flechas que lo hirieron mortalmente. Moctezuma falleció a las pocas horas. Tras una semana de combates, los españoles y sus aliados indígenas, cercados en su palacio y casi sin alimentos, decidieron huir llevando consigo el tesoro de Moctezuma, en la medianoche del 30 de junio de 1520. Cortés dio la señal de partida y se marcharon en silencio, cuidando que los caballos no relincharan, pero se dio la voz de alarma y rápidamente la laguna de Tenochtitlan se vio repleta de canoas con indígenas armados. Cortés logró escapar, pero la derrota española de la Noche Triste fue absoluta, y se cree que el 90% del saqueo del tesoro de Moctezuma se perdió en la laguna. La matanza del Templo Mayor, pues bueno, Hernán Cortés se había ido de la ciudad y dejó a Alvarado, o el Sol como le llamaban los mexicas, en la ciudad que causó la matanza. Pues para esas fechas los mexicas tenían una fiesta, una celebración religiosa en honor de un dios de ellos llamado Huitzilopochtli. Y ya para el día de las fiestas, los mexicas ya estaban celebrando la fiesta, estaban en el palacio cantando, bailando. Y en ese entonces el Sol mandó a cerrar las entradas y las salidas de la ciudad. Y empezó a matar la gente en el palacio. Le cortaban los brazos, la cabeza, los cuchillaban. Y ya después, cuando se supo eso fuera de la ciudad, los mexicas se enojaron mucho y empezaron a atacar a los españoles que estaban en Tenochtitlán. Y Moctezuma le dijo a los mexicas que se calmen, que no los ataquen, que lo dejen en paz. Y se enojaron más. Empezaron a vigilar mucho la ciudad. Si veían que había gente que le daba comida a Moctezuma, lo mataban. Y así fue como se terminó la historia. Pues después de leer esa lectura, yo creo que fue una historia muy fea, una matanza muy fea, ya que nada estaban haciendo los mexicas, simplemente estaban festejando una fiesta. Y pues creo que fue muy malo lo que hicieron los españoles y también lo que hizo Moctezuma, ya que no apoyó a su gente, en vez de apoyar a su gente, apoyó a los españoles. Creo que también fue algo muy malo. Y eso es todo de mi parte, muchas gracias por su atención. Esto fue todo de nuestra parte, esperamos que haya sido de total de su agrado y hasta la próxima.